Nunca supe que tenía una familia hasta que encontré aquellas fotografías escondidas en el convento. Mi vida entera había sido una elaborada mentira construida por personas que decían protegerme. Ahora entiendo por qué me prohibían bajar al sótano de la iglesia. Ahora sé por qué el viejo sacristán lloraba cada vez que me veía. Crecí en un pequeño convento en las afueras de un pueblo rural de España. Las montañas rodeaban nuestro valle como gigantes silenciosos, vigilantes, de secretos enterrados por generaciones. La Madre Superiora, Sor Catalina, me había criado desde que tenía memoria. Me dijo que fui abandonada en las puertas del convento cuando era una bebé, apenas tenía 2 años. Mis primeros recuerdos son del jardín de hierbas, el olor a romero y tomillo y las manos arrugadas pero gentiles de las hermanas enseñándome a leer y escribir. El convento estaba conectado a una antigua iglesia colonial, una estructura imponente de piedra gris con arcos que parecían alcanzar el cielo. La capilla tenía vitrales que proyectaban luces de colores sobre el suelo de mármol cuando el sol brillaba en ángulo perfecto. Me gustaba sentarme allí durante horas, viendo cómo los rayos atravesaban las imágenes de santos y ángeles. Las hermanas decían que era una niña excepcionalmente tranquila. Ahora entiendo que esa quietud era el trauma enterrado en mi subconsciente. Mi educación fue principalmente religiosa, pero Sor Catalina insistió en que también aprendiera materias seculares. Me enseñaron historia, matemáticas, literatura y ciencias. A diferencia de las otras huérfanas que ocasionalmente llegaban al convento, a mí nunca me permitieron salir al pueblo. Sor Catalina explicaba que el mundo exterior era peligroso para alguien tan especial como yo. Me dijo que Dios tenía un propósito para mí y que debía prepararme dentro de estos muros sagrados. Había reglas estrictas en el convento. Nunca debía acercarme a la puerta que conducía al sótano de la iglesia. Nunca debía hablar con el sacristán Tomás, más allá de los saludos básicos. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, debía preguntar sobre mis padres. Cuando era niña, estas reglas parecían normales. Cuando crecí, comencé a cuestionarlas silenciosamente. El sacristán Tomás era un hombre viejo y encorvado. Sus manos temblaban constantemente y sus ojos parecían llevar el peso del mundo. Cada vez que me veía, se persignaba y murmuraba oraciones. A veces lo encontraba mirándome con una expresión que solo ahora puedo identificar como culpa y terror. Él mantenía las llaves de todas las puertas del complejo religioso. Un manojo, grande y pesado que tintineaba cuando caminaba por los pasillos de piedra. Mi vida era tranquila pero solitaria. Las otras niñas venían y se iban, adoptadas por familias o enviadas a escuelas en la ciudad, cuando cumplían 13 años. Yo permanecía. Sor Catalina me explicó que mi situación era diferente. Dijo que había nacido para servir en este lugar sagrado. Con el tiempo comencé a ayudar en tareas cada vez más responsables. Cuidaba del jardín, asistía en la enfermería y ayudaba a transcribir antiguos textos religiosos que se deterioraban en la biblioteca del convento. Los domingos, la iglesia se llenaba de gente del pueblo. Yo observaba a las familias desde una ventana alta del coro. Veía a padres sosteniendo las manos de sus hijos, madres arreglando el cabello de sus hijas, hermanos empujándose juguetonamente antes de ser reprendidos. Algo dentro de mí dolía al verlos. Un vacío que no podía nombrar se expandía en mi pecho. Sor Catalina me encontró llorando una vez después de la misa. Me abrazó fuertemente y me dijo que algunos sacrificios eran necesarios para propósitos mayores. Durante la temporada navideña, la iglesia se decoraba con un pesebre elaborado y luces que iluminaban el altar. La misa de gallo era el evento más importante del año. Personas de pueblos vecinos venían a nuestra iglesia para esta celebración.
Yo siempre sentía una inquietud inexplicable durante esta época. Tenía pesadillas recurrentes sobre voces apagadas, llamándome desde debajo del suelo. Sor Catalina me daba té de hierbas esas noches y me aseguraba que solo era mi imaginación. A los 18 años comencé a considerar seriamente tomar los hábitos. No conocía otra vida, y las hermanas eran la única familia que tenía. Sin embargo, una parte de mí anhelaba conocer el mundo exterior. Leía ávidamente los periódicos viejos que llegaban al convento, imaginando las ciudades y personas que describían. Sor Catalina notó mi inquietud y me permitió ayudar más en la administración del convento, incluyendo archivar documentos y organizar donaciones. Fue durante una de estas tareas administrativas que mi vida cambió para siempre. Estaba organizando antiguos registros financieros en una habitación raramente usada cuando encontré una caja de madera escondida detrás de unos archivadores. La curiosidad me venció. La caja estaba cerrada, pero la madera había cedido con los años y pude abrirla con un poco de esfuerzo. Dentro había fotografías, recortes de periódicos amarillentos y un rosario que provocó un escalofrío de familiaridad en mi cuerpo. La primera fotografía mostraba a una familia de 5 personas frente a nuestra iglesia. Un hombre alto, con barba ligera, una mujer hermosa con mi mismo cabello oscuro, 2 niños sonrientes y una niña pequeña en brazos de la madre. La fecha al reverso indicaba 24 de diciembre de 2002, la Navidad anterior a mi supuesto abandono en el convento. Mi mano temblaba mientras sostenía la fotografía. La niña pequeña tenía mis mismos ojos, mi mismo lunar en 1902, la mejilla izquierda. Los recortes de periódico contaban una historia horrible. Una familia completa desaparecida después de asistir a la misa de gallo en nuestra iglesia. 5 personas que salieron de su casa para celebrar Navidad y nunca regresaron. Las búsquedas fueron infructuosas. Las autoridades eventualmente concluyeron que probablemente habían tenido un accidente en las carreteras montañosas durante una tormenta de nieve. Pero nunca encontraron su vehículo. Nunca encontraron sus cuerpos. Mi mundo se derrumbó ese día. Esa niña en la fotografía era yo. Esa familia desaparecida era mi familia. No fui abandonada. Fui la única sobreviviente de algo terrible. Y las hermanas lo habían sabido todo este tiempo. Mantuve mi descubrimiento en secreto. Por primera vez en mi vida, sentí la necesidad de mentir a las hermanas que me habían criado. Comencé a observar el comportamiento de Sor Catalina y las otras monjas con nuevos ojos. Noté cómo algunas evitaban mirarme directamente, cómo susurraban cuando creían que no las escuchaba, cómo el nombre del antiguo párroco, Padre Sebastián, nunca se mencionaba en mi presencia. Empecé a investigar discretamente. Durante las tardes, cuando las hermanas tomaban su siesta, revisaba registros antiguos de la parroquia. Encontré que el Padre Sebastián había sido transferido abruptamente a un monasterio remoto en enero de 2003, justo después de la desaparición de mi familia. Los registros mencionaban problemas de salud mental, pero no ofrecían detalles específicos. La biblioteca del convento tenía periódicos locales archivados. Pasé semanas leyendo cada edición de diciembre de 2002 y los meses siguientes. La historia de mi familia ocupó portadas inicialmente. Los Vega Martínez, ese era mi apellido real. Antonio y Elena, mis padres, Marco y David, mis hermanos mayores, y yo, Lucía Vega Martínez. No la huérfana sin nombre que las hermanas llamaban María de la Luz. Un artículo mencionaba que mi padre era ingeniero civil y había estado involucrado en la restauración de varios edificios históricos de la región, incluyendo nuestra iglesia,
Había descubierto antiguos túneles coloniales durante el proyecto, túneles que no aparecían en ningún plano moderno. El artículo citaba su entusiasmo por el hallazgo arqueológico. Otro recorte mencionaba que mi madre era profesora de historia en la escuela local. Había estado investigando la historia de la iglesia para un libro que planeaba escribir. Los lugareños la describían como una mujer brillante y apasionada por preservar el patrimonio cultural del pueblo. Durante mi investigación, comencé a notar cambios en el comportamiento del sacristán Tomás. Parecía más agitado, más nervioso cada vez que me veía cerca de los archivos o la biblioteca. Lo escuché discutir con Sor Catalina una tarde. Él insistía en que era tiempo de decirme la verdad. Ella respondió que me destruiría, que me habían protegido todos estos años precisamente para evitar ese dolor. Una noche, mientras todas dormían, decidí buscar en la oficina de Sor Catalina. Necesitaba más respuestas. Entre sus documentos personales encontré cartas del obispado referentes al padre Sebastián. Las cartas hablaban de sus delirios religiosos, su obsesión con profecías apocalípticas y su creencia de que ciertas familias habían sido elegidas por Dios para un propósito divino especial. El obispo había ordenado evaluaciones psiquiátricas meses antes de la desaparición de mi familia, pero el proceso se había retrasado debido a la temporada navideña. También encontré un diario personal de Sor Catalina. Las entradas de enero de 2003 revelaban un horror que me heló la sangre. Ella escribió sobre escuchar llantos debajo de la iglesia, sobre cómo ella y Sor Mercedes habían seguido el sonido hasta descubrir una puerta oculta que conducía a los túneles coloniales, sobre cómo encontraron al padre Sebastián arrodillado frente a una familia encadenada, rezando fervientemente, mientras ellos suplicaban por ayuda. Según el diario, mis padres y hermanos ya estaban muertos cuando las monjas los encontraron. Solo yo, la más pequeña, seguía con vida, aunque gravemente deshidratada y desnutrida. El padre Sebastián les dijo que Dios le había ordenado mantener a esta familia especial en los túneles hasta la segunda venida de Cristo, que éramos los elegidos para ser los primeros testigos del juicio final. Las monjas llamaron inmediatamente al obispo. El padre Sebastián fue removido esa misma noche y enviado a un monasterio que también funcionaba como centro de tratamiento para religiosos con problemas mentales. El obispo decidió que el escándalo destruiría la fe de la comunidad. Ordenó que el asunto se mantuviera en estricto secreto. Los túneles fueron sellados. Mi existencia se explicaría como un caso de abandono. Las hermanas me criarían y me protegerían de la verdad. El diario de Sor Catalina revelaba su conflicto interno. Ella había accedido a mentirme por mi propio bien para protegerme del trauma, pero con los años la culpa la consumía. Escribió sobre cómo me observaba crecer, viendo en mí rasgos de mis padres, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Mientras leía estas páginas, sentí que me ahogaba en una mezcla de horror y rabia. Toda mi vida había sido construida sobre mentiras. Las personas que creía que me amaban me habían negado mi verdadera identidad. Mi familia había sido asesinada por un hombre perturbado, y la iglesia había encubierto el crimen para proteger su reputación. La siguiente revelación llegó de la manera más inesperada. El sacristán Tomás, ahora gravemente enfermo, me buscó una tarde mientras yo fingía seguir mi rutina normal. Me pidió que lo acompañara a la capilla. Sus manos temblaban más que nunca mientras sostenía un pequeño cofre de metal. Me dijo que estaba muriendo y no podía llevar este secreto a la tumba. Me entregó el cofre y una llave antigua. Dentro
Había documentos oficiales de mi familia y un mapa detallado de los túneles bajo la iglesia. Tomás me confesó que él había sido cómplice involuntario. El padre Sebastián lo había convencido de que mi familia era especial, elegida por Dios. Le pidió ayuda para preparar un lugar en los túneles para nosotros. Tomás, un hombre simple y profundamente religioso, había obedecido sin cuestionar. Solo cuando vio al sacerdote llevarnos bajo la iglesia después de la misa de gallo, comprendió que algo estaba terriblemente mal. Pero para entonces era demasiado tarde. El miedo lo paralizó. Cuando las hermanas descubrieron lo sucedido, él ya había guardado silencio demasiado tiempo para confesar a las autoridades sin implicarse. Tomás me dijo que el padre Sebastián seguía vivo. Estaba en un monasterio en las montañas, a 4 horas de nuestro pueblo. El obispo que había ordenado el encubrimiento también seguía con vida, ahora retirado en una residencia privada en la capital, y el túnel donde mi familia había muerto permanecía sellado pero intacto bajo la iglesia. Esa noche, cuando todos dormían, tomé la llave que Tomás me había dado y me dirigí a la puerta prohibida del sótano. Mi corazón latía tan fuerte que temía que despertara a todo el convento. La llave giró con dificultad en la cerradura oxidada. La puerta se abrió con un chirrido que sonó como un grito en el silencio nocturno. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. El aire era frío y húmedo, cargado con el olor a tierra y moho. Mi linterna iluminaba paredes de piedra antigua donde el tiempo había dibujado patrones de humedad. Seguí el mapa de Tomás, girando en corredores estrechos, agachándome bajo arcos bajos, hasta llegar a una puerta de madera reforzada con hierro. Esta puerta estaba sellada con tablas clavadas. Tuve que usar una palanca que había traído para arrancarlas. Cada golpe y crujido parecía amplificarse en el silencio sepulcral. Cuando finalmente logré abrir la puerta, el hedor a muerte y descomposición me golpeó, aunque habían pasado años desde la tragedia. La habitación era pequeña, con techo bajo y paredes de piedra irregular. Había cadenas oxidadas fijadas a la pared. Un crucifijo grande dominaba la pared opuesta, y en el suelo, junto a mantas raídas y cubos oxidados, vi pequeños objetos personales: un reloj de pulsera, un anillo de matrimonio, un pequeño camión de juguete, pertenencias de mi familia que habían permanecido aquí todos estos años, testigos silenciosos del horror que habían sufrido. En la pared, tallados con algún objeto punzante, había nombres: Antonio, Elena, Marco, David. Mi padre había dejado constancia de su existencia en este lugar olvidado, y junto a estos nombres, tallado con trazo más débil, estaba mi nombre: Lucía, para que no fuera olvidada si yo también moría en ese lugar. Caí de rodillas, temblando incontrolablemente. Los recuerdos comenzaron a regresar, fragmentos distantes de memorias que mi mente infantil había enterrado profundamente. El rostro amable de mi madre cantándome canciones de cuna en la oscuridad. Mi padre contándonos historias para distraernos del hambre. Mis hermanos turnándose para sostenerme y mantenerme caliente. Y luego gradualmente el silencio, uno por uno, dejando de moverse, dejando de respirar. Esa noche, en el mismo lugar donde mi familia había muerto, tomé una decisión. No solo descubriría toda la verdad, sino que haría que cada persona responsable de este horror pagara por sus acciones. El padre Sebastián, el obispo que ordenó el encubrimiento, y sí, incluso las hermanas que me habían mentido toda mi vida mientras me decían que me amaban. Consecuencias emocionales. Los días siguientes me moví como en un sueño nebuloso. Mantuve mi rutina diaria en el convento, sonriendo mecánicamente, asistiendo a las oraciones, ayudando en las tareas habituales. Pero mi mente estaba muy lejos.
Cada rostro familiar ahora me parecía el de un extraño. Cada palabra amable sonaba hueca, cada bendición se sentía como una maldición. Las noches eran peores, apenas dormía. Cuando lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas vívidas, donde escuchaba los gritos de mi familia. Veía sus rostros demacrados por el hambre. Sentía sus manos frías tocando las mías. Despertaba empapada en sudor frío, mordiendo mi almohada para no gritar. Una mañana, Sor Catalina me encontró en la capilla, mirando fijamente el altar. Se sentó a mi lado y tomó mi mano. Me preguntó si estaba bien. Me dijo que parecía distante últimamente. La miré a los ojos, esos ojos que me habían visto crecer, que habían derramado lágrimas por mí, que me habían mentido cada día de mi vida. Le dije que estaba considerando mi futuro, pensando en mi vocación. Ella apretó mi mano, aliviada por una explicación tan simple para mi comportamiento. Intenté hablar con el sacristán Tomás nuevamente, pero su salud había empeorado drásticamente. Estaba postrado en cama, atendido por las hermanas en la enfermería del convento. Su respiración era laboriosa, y sus ojos, nublados por cataratas y culpa, apenas me reconocían. Me senté junto a su cama y le pregunté en voz baja por qué no había ayudado a mi familia, por qué había guardado silencio todos estos años. Su respuesta fue un murmullo entrecortado. Me dijo que el miedo nos hace cómplices del mal, que él rezaba cada día por el perdón de mi familia, que sabía que iría al infierno por su silencio. No sentí compasión por él, ni siquiera cuando murió 2 días después. Durante su funeral, observé a las hermanas llorar por este hombre que había permitido que mi familia muriera. Me pregunté si llorarían así por mis padres y hermanos, si hubieran conocido sus nombres, sus rostros, sus sueños interrumpidos. Comencé a hacer planes para salir del convento. Necesitaba recursos, documentos, dinero. Revisé minuciosamente los archivos administrativos cuando me quedaba sola en la oficina. Descubrí que la iglesia había recibido una generosa donación de mis abuelos paternos para misas en memoria de la familia desaparecida. Mis abuelos habían muerto sin saber que su nieta seguía viva, oculta por las mismas personas a quienes pagaban para rezar por sus almas. También encontré documentos sobre una cuenta bancaria a mi nombre. Aparentemente, el obispado había asignado una suma mensual para mi manutención. Ese dinero, acumulado durante años, representaba mi boleto de salida, pero necesitaba mi identificación oficial para acceder a él. Confronté a Sor Catalina una tarde en su oficina. No mencioné lo que sabía sobre mi familia. En cambio, le dije que había decidido no tomar los hábitos, que quería experimentar la vida secular antes de comprometerme completamente con la iglesia. Le pedí mis documentos personales para poder solicitar trabajo en la ciudad. Vi el pánico momentáneo en sus ojos. Me dijo que tendría que consultar con el obispado, que mi situación era complicada, que mi certificado de nacimiento y otros documentos estaban bajo custodia especial. Le respondí que entendía, pero que estaba determinada. Había cumplido 18 años y legalmente era una adulta. Tenía derecho a mis propios documentos. Vi cómo su rostro envejecía 10 años en un instante. Me pidió tiempo. Le dije que esperaría una semana. No más. Durante esa semana, intensifiqué mis preparativos. Empaqué discretamente lo poco que quería llevarme. Copié información importante de los archivos, memoricé direcciones y nombres clave, y cada noche regresaba al túnel. Pasaba horas en la celda donde mi familia había muerto, dejando que mi dolor se transformara en determinación fría. Sor Catalina me llamó a su oficina exactamente una semana después. Su rostro mostraba la evidencia de noches sin dormir.
Me entregó un sobre. Dentro estaba mi verdadero certificado de nacimiento, mi pasaporte, mi número de seguridad social y una carta explicando que había sido la única sobreviviente de un accidente familiar, criada por las hermanas como obra de caridad. La miré fijamente. Le pregunté si esto era toda la verdad, si no había nada más que debería saber sobre mi familia. Sus ojos evitaron los míos. Me dijo que a veces la verdad completa solo causa dolor innecesario, que algunas cosas eran mejor dejarlas en el pasado. Le agradecí por los documentos y salí de su oficina sin mirar atrás. Esa noche, regresé al túnel por última vez. Llevé flores silvestres que había recogido del jardín. Las coloqué donde habían estado las mantas de mi familia. Recé por primera vez en días, no a un Dios que había permitido esta tragedia, sino a las almas de mis padres y hermanos. Les prometí que obtendría justicia. Les juré que sus muertes no quedarían impunes. Les pedí que me dieran fuerza para lo que estaba por venir. Al día siguiente anuncié mi partida. Las hermanas organizaron una pequeña despedida. Algunas lloraron genuinamente, ignorantes del horrible secreto. Otras, las que sabían la verdad, apenas podían mirarme a los ojos. Sor Catalina me abrazó y susurró en mi oído que siempre tendría un hogar aquí si lo necesitaba. Le devolví el abrazo y le susurré que rezara por su alma, porque iba a necesitarlo. Tomé el autobús hacia la ciudad con mi pequeña maleta y el peso de una venganza apenas formándose en mi corazón. No miré atrás cuando el convento desapareció en la distancia. Mi vida allí había terminado. Mi verdadera vida, la que me habían robado hace 16 años, estaba a punto de comenzar. Planificación de la venganzala. Ciudad me recibió con su caos y anonimato. Alquilé una habitación modesta en una pensión regentada por una anciana que no hacía demasiadas preguntas. Le dije que era estudiante universitaria, lo cual explicaba mi falta de experiencia con el mundo exterior. Mi acento, mi comportamiento y mis modales revelaban mi crianza en el convento, pero en la ciudad la gente estaba demasiado ocupada con sus propias vidas para cuestionarme demasiado. Mi primer paso fue acceder a mis finanzas. Con mis documentos legítimos pude reclamar la cuenta bancaria que el obispado había establecido para mí. La suma acumulada durante 18 años era considerable, suficiente para mantenerme mientras ejecutaba mi plan. También descubrí que mis padres habían dejado un seguro de vida y propiedades que técnicamente me pertenecían como única heredera superviviente. Sin embargo, acceder a estos recursos requeriría explicaciones que no estaba preparada para dar todavía. Necesitaba información. Pasé días en la biblioteca pública investigando sobre el padre Sebastián. Encontré artículos sobre sus años como párroco respetado, fotografías de eventos comunitarios, menciones de sus sermones apasionados. Nada indicaba públicamente su deterioro mental. Nada sugería la oscuridad que había llevado a mi familia a la muerte. Usando computadoras públicas, investigué el monasterio donde había sido enviado. El monasterio de San Gabriel, ubicado en un remoto valle montañoso, funcionaba parcialmente como centro de retiro espiritual y parcialmente como instalación para religiosos que necesitaban atención especial. Su sitio web mostraba imágenes serenas de jardines, capillas y monjes en contemplación pacífica. Ninguna mención de que entre sus muros vivía un asesino. El obispo retirado, Monseñor Javier Mendoza, vivía ahora en una residencia privada en la capital. Había sido celebrado por su larga carrera al servicio de la Iglesia. Artículos recientes lo mostraban recibiendo homenajes, publicando libros de reflexiones espirituales, dando conferencias ocasionales. Un hombre respetado que había elegido encubrir el asesinato de mi familia para proteger la reputación de
la institución a la que había dedicado su vida. Compré un teléfono móvil y una computadora portátil de segunda mano. Creé cuentas de correo electrónico y perfiles en redes sociales con un nombre falso. Necesitaba establecer una identidad que me permitiera acercarme a mis objetivos sin levantar sospechas. Durante semanas elaboré un plan meticuloso. Dibujé cronogramas, mapas, rutas de escape. Consideré cada contingencia, cada posible obstáculo. Mi educación en el convento me había enseñado paciencia y atención al detalle. Ahora aplicaría esas habilidades para un propósito muy diferente al que las monjas habían imaginado. Necesitaba aliados, o al menos personas que pudieran proporcionarme acceso sin conocer mis verdaderas intenciones. Encontré trabajo como asistente administrativa en una pequeña editorial que publicaba principalmente textos religiosos. Mi educación y mi familiaridad con la terminología eclesiástica me convertían en una candidata ideal. Mi jefe, un hombre amable llamado Carlos, quedó impresionado por mi eficiencia y dedicación. No sabía que estaba utilizando los recursos de la empresa para investigar más profundamente el mundo religioso al que mis objetivos pertenecían. A través de la editorial, obtuve una invitación a una conferencia donde Monseñor Mendoza sería el orador principal. Me presenté como una joven interesada en la historia de la Iglesia. El obispo retirado, ahora en sus 70 años, me recibió con la condescendencia benevolente que los hombres de poder reservan para las jóvenes que consideran inofensivas. No reconoció en mí a la niña cuya familia había consignado al olvido. No vio en mis ojos el reflejo de las almas que había ayudado a silenciar. Establecí contacto con una periodista que había escrito artículos sobre casos de encubrimiento en la Iglesia. Le presenté una versión editada de mi historia, diciéndole que investigaba la desaparición de una familia por razones académicas. Me proporcionó contexto sobre cómo la Iglesia manejaba estos casos, los protocolos internos, las cadenas de mando. Información valiosa que me ayudaría a entender exactamente quién había tomado qué decisiones en el caso de mi familia. Para acceder al monasterio de San Gabriel necesitaba una estrategia diferente. El lugar estaba aislado, con acceso restringido. Los visitantes regulares solo podían acceder a ciertas áreas públicas. Descubrí que ocasionalmente aceptaban voluntarios, laicos para proyectos específicos. Me postulé para un programa de digitalización de manuscritos antiguos, destacando mi experiencia en el convento trabajando con textos históricos. Mientras esperaba respuesta del monasterio, continué construyendo mi nueva identidad. Me corté el cabello, cambié mi forma de vestir, aprendí a maquillarme, a moverme, a hablar como alguien que había crecido en el mundo secular. Observaba a las mujeres de mi edad, copiando sus gestos, su vocabulario, sus intereses. Me convertí en una actriz, interpretando el papel de una persona normal, sin traumas, sin sed de venganza. Por las noches, cuando estaba sola en mi habitación, practicaba lo que diría cuando finalmente enfrentara a mis objetivos. Ensayaba diferentes escenarios, diferentes reacciones posibles. Algunas noches lloraba hasta quedarme dormida, abrumada por el peso de lo que había perdido y lo que estaba a punto de hacer. Otras noches, una calma fría me invadía, una determinación que silenciaba cualquier duda o remordimiento. Mi solicitud para el programa de voluntariado en el monasterio fue aceptada. Pasaría 3 semanas allí, trabajando en la biblioteca. 3 semanas para encontrar al hombre que había asesinado a mi familia y enfrentarlo con la verdad que había permanecido enterrada durante 16 años. Antes de partir hacia el monasterio, visité una vez más a Monseñor Mendoza. Esta vez me presenté como una estudiante interesada en su trabajo sobre la preservación de sitios religiosos históricos.
Le mencioné específicamente la iglesia de mi pueblo, preguntándole sobre los túneles coloniales descubiertos durante la restauración. Vi cómo su expresión cambió sutilmente, un parpadeo de reconocimiento, un momento de tensión en su mandíbula. Me preguntó cómo sabía de esos túneles. Le dije que mi padre había sido ingeniero y había trabajado en proyectos similares. El obispo retirado me estudió con más atención. Sentí su mirada evaluándome, buscando algo familiar en mis facciones. Le mostré fotografías de otros túneles coloniales de la región que había encontrado en mis investigaciones. Le pregunté si creía que los túneles bajo nuestra iglesia podrían contener artefactos históricos importantes. Su respuesta fue cuidadosamente neutral. Me dijo que esos túneles habían sido sellados por razones de seguridad estructural, que no eran de interés arqueológico significativo. Antes de despedirme, le pedí que firmara un ejemplar de su libro, más reciente. Mientras escribía la dedicatoria, dejé caer casualmente que visitaría el monasterio de San Gabriel como voluntaria. Mencioné que esperaba conocer a todos los monjes durante mi estancia. Vi cómo su mano se detuvo brevemente sobre el papel. Me devolvió el libro con una sonrisa tensa y me dijo que disfrutara mi experiencia espiritual, pero que respetara la privacidad de los residentes del monasterio. Algunos, me advirtió, preferían no interactuar con visitantes. Dejé su residencia con la certeza de que enviaría una advertencia al monasterio sobre mi llegada. Eso formaba parte de mi plan. Quería que el padre Sebastián supiera que alguien estaba haciendo preguntas sobre los túneles. Quería que sintiera el primer roce del miedo antes de saber quién era yo realmente. En mi habitación de la pensión, preparé lo que llevaría al monasterio: ropa modesta y práctica, mis documentos falsos, una grabadora digital disimulada como medallón religioso, una pequeña cámara oculta en un bolígrafo y las fotografías de mi familia, mi ancla a la realidad cuando la duda amenazaba con debilitar mi resolución. La noche antes de partir, recibí un mensaje inesperado. Sor Catalina había sufrido un derrame cerebral. Estaba hospitalizada en estado crítico. Las hermanas me pedían que regresara para despedirme de ella. Por un momento dudé. Una parte de mí quería verla sufrir, pero otra parte recordaba sus pequeñas bondades a lo largo de los años. Decidí que mi venganza podía esperar unos días. Necesitaba cerrar este capítulo antes de comenzar el siguiente. Regresé al pueblo y fui directamente al hospital. Sor Catalina yacía conectada a máquinas, su rostro parcialmente paralizado, sus ojos los únicos indicadores de que seguía consciente. Cuando me vio, lágrimas comenzaron a correr por su mejilla derecha. La izquierda permanecía inmóvil. Tomé su mano. Ella intentó hablar, pero solo produjo sonidos ininteligibles. Le dije que no se esforzara, que yo hablaría por ambas. En voz baja le dije que lo sabía todo, sobre mi familia, sobre los túneles, sobre el encubrimiento. Vi el terror en sus ojos. Le dije que había visitado el lugar donde mi familia había muerto, que había tocado las paredes donde mi padre había tallado nuestros nombres. Sus lágrimas fluían libremente ahora. Le pregunté por qué. ¿Por qué habían mantenido la mentira todos estos años? ¿Por qué no habían buscado justicia para mis padres y hermanos? Con esfuerzo visible, Sor Catalina logró pronunciar unas pocas palabras entrecortadas. Me dijo que habían querido protegerme, que temían que la verdad me destruyera, que el obispo les había asegurado que el padre Sebastián nunca saldría del monasterio, que la iglesia se aseguraría de que recibiera tratamiento y nunca pudiera dañar a nadie más. Le pregunté si creía que eso era justicia, si pensaba que Dios aprobaría su silencio cómplice. Su respuesta fue un sollozo quebrado.
Le dije que iba a buscar al padre Sebastián, que iba a enfrentarlo con lo que había hecho. Vi el pánico en sus ojos. Intentó apretar mi mano, retenerme. Le aseguré que no planeaba hacer nada ilegal. Solo quería la verdad. Solo quería que reconociera lo que había hecho a mi familia. Era una mentira piadosa. Quizás la única que le debía después de todas las que ella me había contado. Me incliné y besé su frente. Le dije que la perdonaba por intentar protegerme, aunque no por mantener el secreto. Le dije que rezaría por su alma, y luego me fui, sabiendo que probablemente nunca la volvería a ver. Esa noche dormí en un pequeño hotel del pueblo. No podía soportar la idea de pasar una noche más en el convento, rodeada de mujeres que habían sido cómplices en la negación de mi identidad. A la mañana siguiente, tomé el autobús que me llevaría a las montañas, al monasterio de San Gabriel, a mi encuentro con el hombre que había destruido a mi familia. El monasterio de San Gabriel se alzaba como una fortaleza de piedra gris contra el cielo azul de la montaña. Muros antiguos que habían resistido siglos de tormentas y guerras, ahora contenían secretos más oscuros que cualquier confesión susurrada en sus capillas. El aire era más fino aquí arriba, el silencio más profundo, el peso de la historia, y la fe presionaba sobre cada piedra, cada vidriera, cada cruz. Fui recibida por el hermano Miguel, el bibliotecario encargado del proyecto de digitalización. Un hombre de mediana edad, con lentes gruesos y manos manchadas de tinta. Me mostró mi habitación en el ala de visitantes. Un espacio austero con una cama estrecha, un escritorio de madera, una silla dura y un crucifijo en la pared. Me explicó las reglas del monasterio, los horarios de comidas, las áreas permitidas para los visitantes, los momentos de silencio obligatorio. Durante los primeros días me concentré en el trabajo asignado. Fotografiaba manuscritos antiguos, transcribía textos en latín, organizaba documentos por fecha y tema. El hermano Miguel estaba impresionado por mi eficiencia y mi familiaridad con los textos religiosos. Le dije que había recibido educación en un convento, una verdad parcial que explicaba mis conocimientos sin revelar mis intenciones. Observaba discretamente la rutina del monasterio, los monjes más jóvenes encargados de tareas físicas, los ancianos dedicados a la oración y contemplación, los visitantes ocasionales que venían para retiros espirituales, y los residentes especiales, hombres que no llevaban el hábito completo de la orden, pero que vivían permanentemente en el monasterio, hombres que comían separados del resto, hombres que siempre estaban acompañados por otros monjes cuando se movían por los terrenos. Pregunté casualmente sobre ellos al hermano Miguel. Me explicó que eran sacerdotes en retiro que necesitaban cuidados especiales, algunos con problemas de salud física, otros recuperándose de agotamiento espiritual. Usó eufemismos cuidadosos, pero entendí que se refería a sacerdotes con problemas mentales o emocionales, sacerdotes como el padre Sebastián. A medida que ganaba la confianza del hermano Miguel, comencé a recibir más libertad para moverme por el monasterio. Me permitió acceder a archivos más recientes para organizarlos. Entre estos documentos, encontré registros de los residentes especiales, nombres codificados por razones de privacidad, pero con fechas de ingreso que me permitieron identificar al padre Sebastián, residente S17, ingresado en enero de 2003, diagnóstico: esquizofrenia con delirios religiosos. Tratamiento: medicación antipsicótica y terapia espiritual. También encontré informes periódicos sobre su condición. Años de estabilidad medicada interrumpidos por episodios ocasionales cuando rechazaba el tratamiento. Referencias a sus creencias persistentes sobre familias elegidas y el fin de los tiempos.
Notas sobre cómo hablaba ocasionalmente de túneles sagrados y sacrificios necesarios. El último informe, fechado apenas 3 meses atrás, indicaba que llevaba un año de estabilidad sin incidentes significativos. Ahora sabía que estaba aquí, que seguía vivo, que recordaba lo que había hecho, incluso a través de la niebla de su enfermedad y medicación. Solo necesitaba encontrarlo y enfrentarlo, hacer que admitiera su crimen ante mí y, si era posible, grabarlo como evidencia. La oportunidad llegó durante la celebración de la festividad del santo patrono del monasterio, una ocasión especial donde la rutina normal se relajaba, donde incluso los residentes especiales participaban en la misa y las comidas comunales. Me aseguré de estar presente en la capilla principal para la ceremonia. Lo reconocí inmediatamente, más delgado y envejecido que en las fotografías que había visto, pero con los mismos ojos intensos. El padre Sebastián, ahora en sus 60 años, se sentaba en una silla de ruedas en un lateral de la capilla, acompañado por un monje joven que claramente fungía como su cuidador. Durante toda la ceremonia, mantuve mis ojos fijos en él, esperando que sintiera mi mirada. Hacia el final de la misa, nuestros ojos se encontraron brevemente. No vi reconocimiento en ellos, solo la mirada ligeramente perdida de un hombre medicado. Después de la misa, los monjes y visitantes se reunieron en el refectorio para una comida especial. Me las arreglé para sentarme cerca del padre Sebastián y su cuidador. Durante la comida, dejé caer mi servilleta intencionalmente cerca de su silla de ruedas. Al agacharme para recogerla, susurré en su oído un nombre: Elena Vega Martínez, el nombre de mi madre. Vi cómo su cuerpo se tensaba, cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. No me miró directamente, pero supe que había captado su atención. Durante el resto de la comida, noté cómo me observaba disimuladamente, cómo estudiaba mi rostro cuando creía que no lo notaba. Comencé a ver el primer destello de reconocimiento en sus ojos, de duda, de miedo. Esa noche, dejé una nota en la puerta de su habitación, una simple línea: los elegidos esperan en los túneles. Sabía que esto despertaría sus delirios, que perturbaría la estabilidad construida durante años de tratamiento controlado. Era cruel, pero necesario para mi plan. Al día siguiente, el hermano Miguel me informó que habría un cambio en mi rutina de trabajo. Me pidió que me limitara a la biblioteca principal, que no accediera a los archivos más recientes. Su tono era amable pero firme. Alguien había expresado preocupación por mi acceso a información sensible. Sonreí y acepté sus instrucciones, sabiendo que Monseñor Mendoza probablemente había contactado al abad tras mi visita. Durante los siguientes 2 días actué con normalidad. Trabajé diligentemente en la biblioteca, asistí a las comidas y servicios religiosos, mantuve conversaciones educadas con los monjes y otros visitantes, pero observaba, notaba cómo el padre Sebastián aparecía más agitado, cómo gesticulaba animadamente cuando hablaba con su cuidador, cómo su medicación parecía haber sido aumentada, dejándolo somnoliento durante las comidas. El tercer día, intercepté al joven monje que cuidaba del padre Sebastián. Le dije que el hermano Miguel necesitaba verlo urgentemente en la biblioteca. Una mentira simple que me dio 15 minutos a solas con mi objetivo. 15 minutos que había estado planificando durante meses. Entré a la habitación del padre Sebastián sin llamar. Era un espacio pequeño y austero, similar al mío, pero con una cama hospitalaria en lugar de la normal, y con estantes llenos de libros religiosos. El sacerdote estaba sentado junto a la ventana, mirando las montañas. No pareció sorprendido por mi entrada, como si me hubiera estado esperando. Me acerqué y me paré frente a él. Activé discretamente la grabadora oculta en mi medallón.
No dije nada al principio, solo lo miré fijamente, permitiendo que mi rostro despertara los recuerdos enterrados en su mente perturbada. Vi el momento exacto en que la comprensión iluminó sus ojos, el momento en que vio a mi madre en mis facciones, a mi padre en mi postura, el momento en que supo quién era yo. Su voz, cuando finalmente habló, era sorprendentemente clara y firme. Me dijo que había crecido hermosa como mi madre, que siempre supo que sobreviviría, porque yo era la elegida entre los elegidos. Me preguntó si había venido a completar el pacto sagrado, si estaba lista para mi destino divino. Le respondí que había venido por la verdad, por justicia. Le pregunté por qué había elegido a mi familia, por qué nos había encerrado en los túneles, por qué había dejado que mis padres y hermanos murieran lentamente mientras él rezaba sobre sus cuerpos debilitados. El padre Sebastián me explicó su delirio con la terrible claridad de los verdaderos creyentes. Me habló de visiones y voces celestiales, de profecías antiguas sobre familias escogidas que debían ser purificadas en cámaras subterráneas para sobrevivir al inminente apocalipsis. Me dijo que había reconocido las señales en mi familia cuando mi padre descubrió los túneles coloniales, que Dios había revelado el propósito de esos túneles a través de este descubrimiento. Me contó cómo había convencido al sacristán Tomás para ayudarlo a preparar la cámara subterránea, cómo había estudiado a mi familia durante meses, convenciéndose de que éramos los elegidos mencionados en sus visiones, y finalmente cómo nos había persuadido de quedarnos después de la misa de gallo para mostrarnos un descubrimiento histórico en los túneles. Describió con precisión escalofriante cómo nos había encerrado a todos, cómo mi padre había luchado, tratando de protegernos, cómo mi madre había suplicado, no por ella, sino por sus hijos, cómo mis hermanos habían intentado mantener la esperanza durante días, contándome cuentos para distraerme del hambre y el frío. Y luego me dijo algo que no sabía, algo que no estaba en el diario de Sor Catalina. Me dijo que había planeado liberarnos después de 40 días y 40 noches, como Jesús en el desierto. Que la purificación requería ese tiempo exacto, pero que las monjas habían descubierto su plan antes, que habían interferido con la voluntad divina al rescatarme solo a mí después de 23 días. Mientras hablaba, no mostró remordimiento, solo una tristeza distante por un ritual sagrado interrumpido, un plan divino incompleto. Vi en sus ojos la absoluta convicción de su delirio, la inquebrantable certeza de que había estado haciendo la obra de Dios al matar lentamente a mi familia. Le pregunté si sabía que lo que había hecho era un crimen, si entendía que había asesinado a personas inocentes. Su respuesta me heló la sangre. Me dijo que no había inocentes, que todos necesitábamos purificación, que mi familia había sido bendecida al ser elegida para este sacrificio sagrado, que yo, como única sobreviviente, tenía un propósito especial que cumplir. Me incliné más cerca y le pregunté cuál era ese propósito. Me miró con ojos brillantes de locura y me dijo que yo debía continuar su obra, encontrar a la próxima familia elegida, prepararlos para la purificación, mantener vivo el ciclo sagrado hasta la segunda venida de Cristo. En ese momento entendí completamente la profundidad de su locura. Y también entendí que ninguna venganza que pudiera imaginar igualaría el infierno en el que ya vivía. Su mente era su prisión perpetua, sus delirios, sus carceleros eternos. Pero aún así, quería justicia, justicia pública, no solo el confinamiento secreto de este hombre en un monasterio remoto. Quería que el mundo supiera lo que había hecho, que mi familia fuera recordada, que la Iglesia enfrentara su responsabilidad en el encubrimiento,
Le mostré las fotografías de mi familia. Le pedí que reconociera sus nombres: Antonio, Elena, Marco, David, Lucía. Le hice repetir cada uno, grabando su confesión. Le pregunté directamente si los había encerrado en los túneles bajo la iglesia parroquial, si los había dejado morir de hambre y sed, si el obispo Mendoza había ordenado el encubrimiento de estos hechos. A cada pregunta respondió afirmativamente, con la serena certeza de quien no comprende la magnitud de sus crímenes. Cuando escuché pasos acercándose por el pasillo, supe que mi tiempo se acababa. El cuidador regresaría pronto. Me levanté para irme, pero el padre Sebastián me agarró la muñeca con sorprendente fuerza. Me dijo que sabía que yo no había venido por confesiones, que había venido por venganza, que podía verlo en mis ojos, los mismos ojos de mi madre cuando finalmente comprendió que no saldrían con vida de los túneles. Me liberé de su agarre y me dirigí a la puerta. Sus últimas palabras me siguieron. Me dijo que mi venganza era parte del plan divino, que era el instrumento elegido para llevar justicia a los que habían interferido con la voluntad de Dios, que incluso mi odio servía a un propósito más alto. Salí de su habitación segundos antes de que su cuidador doblara la esquina del pasillo. Regresé a mi habitación, cerré la puerta y reproduje la grabación. La confesión estaba allí, clara, detallada, incriminatoria. Tenía lo que había venido a buscar. Esa noche empaqué mis pertenencias. Dejé una nota para el hermano Miguel, explicando que una emergencia familiar requería mi partida inmediata. Una mentira más en una misión construida sobre engaños. Salí del monasterio antes del amanecer, tomando el primer autobús hacia la ciudad. Mi próximo objetivo era Monseñor Mendoza. Con la confesión del padre Sebastián tenía la prueba que necesitaba para confrontarlo, para forzarlo a admitir su papel en el encubrimiento, para amenazar con exponer la verdad al mundo si no hacía lo correcto. Llegué a la capital al anochecer. Me hospedé en un hotel cercano a la residencia del obispo retirado. Preparé mis pruebas. La confesión grabada, los documentos copiados del convento y del monasterio, las fotografías de mi familia, los recortes de periódicos sobre su desaparición, un expediente completo de verdades suprimidas durante 16 años. A la mañana siguiente me presenté en la residencia privada de Monseñor Mendoza. Su asistente intentó negarme la entrada, diciendo que el obispo no recibía visitas sin cita previa. Le entregué un sobre con mi verdadero nombre y una nota breve. Lucía Vega Martínez necesita hablar sobre los túneles de la iglesia parroquial. Urgente y privado. Fui admitida inmediatamente. El obispo retirado me esperaba en su estudio privado. Una habitación elegante con estanterías de caoba y ventanales que daban a un jardín cuidadosamente mantenido. Me recibió con expresión grave. Esta vez no había condescendencia en sus ojos, solo cautela y quizás un destello de miedo. Sin preámbulos, le dije quién era realmente. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Le mostré la fotografía de mi familia. Le dije que sabía exactamente lo que había sucedido en los túneles. Le informé que tenía la confesión grabada del padre Sebastián, que tenía copias de documentos que probaban el encubrimiento sistemático de los asesinatos. Monseñor Mendoza intentó mantener la compostura. Me ofreció asiento y un vaso de agua. Intentó hablar con la autoridad acostumbrada de su posición. Me dijo que comprendía mi dolor, que las decisiones tomadas habían sido difíciles pero necesarias para protegerme, que la Iglesia había asumido la responsabilidad de cuidarme, que el padre Sebastián había recibido el tratamiento apropiado. Le interrumpí. Reproduje parte de la grabación del padre Sebastián, describiendo cómo mi familia había muerto lentamente en los túneles, cómo el obispo había ordenado sellar la evidencia y crear la historia ficticia de mi abandono.
Vi cómo su rostro se descomponía mientras escuchaba la voz clara del sacerdote demente confesando crímenes que nunca deberían haber permanecido ocultos. Cuando la grabación terminó, el silencio en la habitación era absoluto. Finalmente, Monseñor Mendoza se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. Me preguntó qué quería, qué esperaba lograr después de tantos años, si buscaba dinero, si planeaba destruir a la iglesia por los pecados de un hombre enfermo. Le dije que quería 3 cosas. Primero, un entierro apropiado para mi familia. Quería que los restos que seguramente seguían en los túneles fueran recuperados y sepultados con dignidad, con sus nombres reales. Segundo, quería que el padre Sebastián fuera entregado a las autoridades civiles para enfrentar juicio por sus crímenes, sin importar su estado mental. Y tercero, quería que él, Monseñor Mendoza, confesara públicamente su papel en el encubrimiento. El obispo retirado palideció ante mis demandas. Me dijo que el escándalo dañaría irremediablemente a la iglesia, que destruiría su legado de décadas de servicio, que el padre Sebastián, en su estado actual, no sobreviviría a un proceso judicial y un encarcelamiento. Me ofreció alternativas: compensación financiera, una investigación interna, un memorial privado para mi familia. Saqué mi teléfono móvil. Le mostré que estaba a un botón de enviar todos los documentos y la grabación a la periodista que había conocido, a los principales periódicos nacionales, a organizaciones que investigaban abusos encubiertos por la iglesia. Le dije que tenía 24 horas para iniciar el proceso de cumplir mis demandas, que si intentaba silenciarme de cualquier manera, la información se enviaría automáticamente. Monseñor Mendoza me miró con una mezcla de miedo y respeto reluctante. Me preguntó cómo podía estar seguro de que no revelaría todo de todas formas, incluso si cumplía con mis demandas. Le dije que, a diferencia de él, yo mantendría mi palabra, que mi objetivo no era destruir la iglesia, sino obtener justicia para mi familia, que si demostraba verdadero arrepentimiento tomando las acciones correctas, mantendría privados los detalles más dañinos del encubrimiento. Antes de irme, le dejé copias de todos los documentos y una transcripción de la confesión del padre Sebastián. Le recordé el plazo de 24 horas. Vi en sus ojos que sabía que no estaba haciendo una amenaza vacía, que estaba preparada para seguir adelante con mi plan si no cumplía con mis demandas. Regresé a mi hotel y esperé. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Revisaba constantemente mi teléfono y correo electrónico, esperando noticias, preparándome para cualquier intento de silenciarme, para cualquier amenaza o manipulación, pero ninguna llegó. Exactamente 23 horas después de nuestra reunión, recibí una llamada. Monseñor Mendoza había contactado a las autoridades. Había confesado el encubrimiento de las muertes de mi familia. Había revelado la ubicación exacta de los túneles donde habían muerto. Equipos forenses estaban siendo enviados para recuperar los restos. El padre Sebastián sería evaluado por psiquiatras forenses y enfrentaría cargos formales por múltiple homicidio. En las noticias de la noche, la historia comenzó a desarrollarse. Un sacerdote mentalmente perturbado,